Bienvenidos a todos a nuestra conferencia de los Centros de Gobernabilidad y Transparencia y de Riesgo, esta vez sin café, o por lo menos sin café de IAE, y sin vista a nuestro campus, pero le prometo que con mucho contenido muy interesante. El tema es el riesgo humano en compliance, y lo vamos a discutir durante 2 días, o medio día, mejor dicho. Hoy estamos con Josephine Nelson, Antonino Vaccaro, Patricia Harnett y Christian Hunt, y vemos cómo gestionarlo. Josephine es profesora de la Universidad de Villanova en los Estados Unidos, es una profesora de legales y de ética en los negocios. Antonino Vaccaro es del IESE y especialista en ética en los negocios. Patricia Harnett es la CEO de la Ethics and Compliance Initiative, ECI, y Christian Hunt fue muchos años Compliance Officer en UBS, el banco suizo, y ahora es un experto en Behavioral Compliance. Mañana vemos el lado legal, penal, es decir, lo que necesitamos si ya no se puede gestionar nada porque algo fue relativamente mal o terriblemente mal. Bueno, empezamos entonces, Lorenzo, con el individuo y compliance y riesgo. Yo a veces tengo la sensación que tenemos un problema con la definición de compliance. Lo definimos mal. Y eso es un problema, porque la definición del problema condiciona su solución. Si definimos compliance como cumplimiento con normas y regulaciones internas y externas, la búsqueda de soluciones se concentra también en temas legales, en normas, en políticas y el control de su cumplimiento. Y así lo hacemos hace muchos años y me da la sensación que mucho no hemos mejorado. Si definimos el problema en forma más amplia, de repente aparecen más alternativas de solución. Es como dar un paso atrás, ¿no? Cuando uno da un paso atrás, ve más cosas. Si vemos los programas de compliance, son programas, en la mayoría de los casos, por lo menos en las empresas grandes, sistemas muy sofisticados. Funcionan muy bien. El problema es que el output, el resultado, depende del input. Y el input somos nosotros y no somos perfectos. Algunos más, otros menos, pero somos seres humanos. Y el problema que queremos resolver con los sistemas de compliance es uno que no se puede resolver con el sistema, es el input. Es la pregunta, ¿cómo hago para que mi gente tome buenas decisiones en situaciones difíciles? Y si definimos el problema de compliance así, se llega a otras alternativas de solución, mucho más allá de normas, auditorías y sanciones. Y de esta forma también compliance se aleja de ser un tema legal. No es un tema legal, es un tema de management, es un tema de gestión. Las palabras clave son otras, no son normas y controles, no, son la cultura organizacional, liderazgo, principios para tomar decisiones y aspectos psicológicos. Esto, en el fondo, no es ninguna novedad, ¿no? Se escribe hace mucho tiempo sobre esto y hasta los reguladores, en sus guías para los programas de compliance efectivos, remarcan la importancia de la cultura y del tone at the top. Y ponen de esta forma el riesgo humano en el centro de la temática. Pero en la práctica, en las empresas, esta mirada es mucho menos frecuente. Por supuesto, se reclaman la importancia de los valores, etc. Pero las bases más importantes de muchos programas de compliance siguen siendo normas, monitoreos, controles
y sanciones, acompañado por entrenamiento de normas y políticas muchas veces escritos por abogados, para abogados que no entiende nadie salvo ellos. Si el riesgo no es el sistema, sino su input, el ser humano, ¿qué hacemos? Podemos, por ejemplo, aprender del risk management y trabajar no sobre el riesgo, sino sus determinantes, ¿no? Las determinantes son las causas que pueden llevar a que los riesgos se materialicen. En este sentido, el monitoreo clásico de los empleados llega tarde, detecta el acto inadecuado cuando ya ocurrió. Es un tema de la cultura, creación de un entorno adecuado, porque nos condiciona la famosa frase "Culture eats strategy for breakfast", aplica también a compliance y a muchas otras cosas más. Al final define la cultura, el tone of the top y sus expresiones. Otro es el enfoque psicológico del behavioral compliance, y el quizás más novedoso es la tecnología, ¿no? La automatización de procesos que simplemente saca al ser humano de la ecuación, o el monitoreo predictivo del cual vamos a hablar hoy durante mucho tiempo. La tecnología tiene sus pros, pero también tiene sus contras, ¿no? Es un camino menos tradicional y más controvertido. Restringe o directamente elimina la privacidad, no solamente de datos, sino de las personas. Me parece, sin embargo, que esto sí es, de alguna forma, el futuro de compliance. Matías, escuchaba atentamente lo que decías y la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Al final, me parece que esto de que la cultura se come a la estrategia del desayuno es eso al final del día. Porque uno puede tener los sistemas más sofisticados del mundo, pero si las personas no los quieren usar, no van a funcionar. Vos podés obligar a un piloto de avión o podés decirle a un piloto de avión que está obligado a hacer todos los chequeos previos al despegue. Ahora, si el piloto de avión le da fiaca porque dice, todos los días hacer el mismo chequeo, si ya me lo sé todo de memoria, después te pasa que un día no lo hace. Vos podés obligar a los pilotos a decirle, miren, tienen que, o a los mecánicos o a los sistemas del avión, a decirle, miren, ustedes tienen que salir con el combustible para llegar al destino, más el combustible para el destino alternativo, más media hora. Eso, el sistema funciona, es el famoso el Excel aguanta todo, la política aguanta todo. Ahora, si después te pasa como el piloto del Chapecoense, que para ahorrarse plata, o porque le daba fiaca, o por lo que fuera, sale con menos combustible del que tiene que salir, porque total no pasa nada, y ahí empezamos a meternos con la psicología, ¿no? Porque empieza a haber sesgos, el sesgo del overconfidence. Yo esto lo hago todos los días. ¿Qué se creen que me van a tener que venir a explicar a mí cómo hacerlo? Y entonces, por más sistema que tengas de risk management, y aplica, o sea, lo estiro perfectamente al concepto para ir a compliance, no va a funcionar. Vos le podés decir al operario, vos tenés que ponerte el arnés para subir a la escalera. Y el tipo va a decir, yo me subo a la escalera 40 veces por día y no me caigo. Entonces, no me voy a poner el arnés. Entonces, ahí es donde me parece que es el tema extremadamente importante que estamos discutiendo en esta conferencia, que es cómo hacer, en el fondo, para motivar a la persona a que haga lo que tiene que hacer. Pensá en la herramienta de mitigación de riesgos más sencilla, más barata y más efectiva que hay, que es ponerse el cinturón de seguridad en el auto. ¿Cuánto tiempo tardamos en que la gente se ponga los cinturones de seguridad cuando se sube al auto? Una enorme cantidad de años. El costo de ponerte el cinturón de seguridad es cero. No pagás más por ponértelo. Tampoco pagás más por comprarte un auto con cinturón de seguridad. Está absolutamente probado que en caso de accidente el cinturón te puede salvar la vida de una manera realmente muy efectiva y muy importante. Y sin embargo, hasta hace unos pocos años la gente no se lo ponía.
Y hoy mirás y en el asiento de atrás todavía la gente no se lo pone. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo creo que hay un sesgo cognitivo, un sesgo psicológico muy fuerte a favor del overconfidence, a favor de no me va a pasar. Es un poco lo que yo uso últimamente en mis charlas, que termino con una viñeta de Charlie Brown y Snoopy, donde Charlie le dice a Snoopy, Snoopy, un día todos nos vamos a morir. Y Charlie le dice, sí, pero hoy no. Todos los otros días no. Entonces, ¿qué hacemos? Y no nos preocupemos tanto. Ahora, cuando el evento ocurre, te das cuenta que hubiera sido tan importante ocuparte a tiempo. Entonces, me parece que es muy importante lo que estás planteando y muy importante la temática de esta conferencia. Y es tan importante para el compliance como lo es para el risk management. Lorenzo, sí, es un día raro, ¿no? Porque yo también estoy de acuerdo con lo que vos decís. Sin embargo, ¿qué hacemos entonces? ¿Tiramos los sistemas a la basura? Todo lo elaborado sobre gestión de riesgo, todo lo que se escribe sobre sistemas de compliance, o los complementamos? Y en su caso, no, yo creo que hay que dar un paso más, Matías. El paso más es, vos siempre hablas de tone at the top, y es fundamental. Ahora, yo creo que, y esto me parece que si lo empezamos a mirar y que cada uno mire dentro de su organización, el tone at the top es muy importante, pero el walk the talk es por lo menos igual de importante. ¿Por qué? Porque si yo escribo la política y digo hay que hacer las cosas de esta manera, y después hago las cosas de una manera, aunque sea ligeramente diferente, y ya se desvirtúa, y ya el problema cultural empieza exactamente ahí arriba. Entonces, a mí me parece que, mira, te voy a dar una analogía un poquito más larga. Cuando yo hice mi MBA en el IAE, en el año 92-93, yo venía de la facultad, había estudiado Administración de Empresas, y para mí la materia recursos humanos o las cosas relacionadas con recursos humanos eran cómo pagar salarios, era cómo se descontaban y cómo se agregaban el costo de la seguridad social y ese tipo de cosas. No había nada en aquel momento. Yo me recibí de la facultad en el 84, 85. En el año 92, cuando fui al IAE a hacer el MBA, la materia de recursos humanos fue una gran sorpresa para mí, porque no se hablaba de eso, se hablaba de motivaciones. Y me parece que acá el próximo paso es cómo motivamos a la gente a que haga lo que tiene que hacer dentro de lo que es riesgo y compliance. ¿Cómo motivamos a la gente a que no importa cuántas veces despegaste un avión, igual tenés que cumplir el protocolo de flaps, el protocolo de motores, el protocolo de todo lo que tiene que cumplir el piloto de un avión? A pesar de que lo haces 8 veces por día, igual lo tenés que hacer todas las veces que te subís al avión. ¿Por qué? Porque es una medida de seguridad y porque el costo de hacerlo es muy bajo y el costo de no hacerlo y que salga mal es gigante. Entonces me parece que es un cambio cultural. Es un cambio cultural, sí. La cuestión para mí también es en qué nivel debe producirse este cambio de cultura. ¿Dentro de la compañía o debe abarcar el sistema, para decirlo de alguna forma? Imagínate, vos sos CEO de una compañía. Dios no lo permita. Y le decís al chairman, al representante de los accionistas, mira, a partir de ahora, nosotros nos vamos a concentrarnos en el éxito financiero a cortísimo plazo. Nosotros queremos hacer las cosas bien, no discriminamos, cuidamos el medio ambiente, por supuesto no corrompemos a nadie. Y esto puede ser que algo de ganancias vamos a perder. ¿Qué va a decirle el chairman? ¿Le va a decir, me parece bárbaro, hagamos eso? ¿O le va a decir, me parece bárbaro hacerlo en una empresa diferente? Porque yo tengo que darle respuesta a mis accionistas que miran la cotización de la acción. ¿Cómo es? ¿Podemos hacerlo o estamos en una ruedita donde como los ratoncitos, ¿no? Son que están en la rueda y se mueven un montón y no avanza nada?
Estás planteando una pregunta interesante, pero que va, por ejemplo, a la discusión respecto del mercado de capitales, ¿no? Porque yo a mis accionistas les puedo decir, señores, nosotros estamos en este negocio con estos objetivos. Y si yo le listo claramente que nuestros objetivos son darles una rentabilidad adecuada a mis accionistas, cuidar el medio ambiente, hacer que esta sea una empresa para la cual trabajar sea un placer, o sea, para los empleados venir a trabajar acá sea un placer, que sea una empresa que respeta a sus clientes y a sus consumidores, que sea una empresa que respeta a sus proveedores. Yo creo que eso es una expresión o sea, que sea una empresa que mejora las comunidades. O sea, imagínate todo el stakeholder análisis que uno puede hacer sobre una empresa. Depende mucho de cómo yo sea capaz de comunicarle eso a mis accionistas. Ahora, si mis accionistas son mi familia, a la cual yo le puedo hacer esa comunicación, y mi familia dice, estamos todos en el mismo barco, estamos todos de acuerdo, vamos para adelante, es perfecto. Nadie se va a enojar si yo dejo un poco de plata sobre la mesa para cumplir con todos mis objetivos. Ahora, si mis accionistas son gente con la cual yo nunca tuve trato, porque son accionistas que compraron en la bolsa, yo ahí tengo que tener un muy buen plan de comunicación. Tengo que tener una muy buena manera de llegar a mis accionistas y explicarles cuál es la filosofía de la empresa en la que ellos están invirtiendo. Y es posible que haya un subgrupo de accionistas que estén dispuestos a comprar mis acciones porque comulgan con esas ideas. Y otros que no comulgan con esas ideas no comprarán mis acciones. Entonces, el punto ahí es ser capaz de conseguir una comunicación con los accionistas adecuada. Y termino con una idea. Hace un par de años leí un libro que me impactó mucho, que se llama, el título en inglés es Let My People Go Surfing, algo así como que mi gente vaya a hacer surf. Y es un libro que escribió Yvon Chouinard. Yvon Chouinard es el fundador de Patagonia. Y en el capítulo 1, que ocupa medio libro más o menos, habla un poco de toda su filosofía. Y el resto de los capítulos es el marketing, las ventas, las finanzas, etc. Y una de las cosas que él dice es, yo nunca voy a vender las acciones de mi compañía a la bolsa, porque los accionistas del mercado de capitales no van a entender mi filosofía. La definición estratégica de Patagonia, Yvon Chouinard dice, yo estoy en el negocio de dejar un mundo mejor. Fíjate qué fuerte que es en la relación entre el CEO y el chairman que mencionaste hace un ratito, ¿no? Pero el cambio cultural es más que dentro de la compañía, claramente. Sí, ¿no? Pero quizás adelantándonos un poco a lo que viene durante el día, especialmente cuando van a hablar tanto Josephine como Nino, ¿cómo ves el cambio tecnológico o las nuevas posibilidades que nos brinda la tecnología para contribuir a este cambio cultural y más allá de compliance, como lo ves en risk management? El cambio tecnológico yo creo que tiene la ventaja de que nos permite acercarnos. La realidad es que si vos hoy, por ejemplo, quisieras ir a, no sé, quisieras comentarle algo a Yvon Chouinard, por usar un ejemplo que acabo de mencionar, tenés manera de hacerlo. Hace unos años hubiera sido casi impensado, te tenías que tomar un avión a Ventura, California, a ver si lo encontrabas. Hoy no. Entonces me parece que hoy la tecnología permite acercarnos, permite que las distancias hayan desaparecido, permiten que no haya más fronteras entre la gente, ni que hablar entre los países. Por lo tanto, yo creo que el cambio tecnológico, a medida de que nos vamos familiarizando todos con ese cambio tecnológico, o sea, que exista WhatsApp para hacer una tecnología vieja y que nadie la use no sirve de mucho. Ahora, si está el WhatsApp y todos lo podemos usar, empezamos a que podés hablar con tu hermano que está en Alemania sin costo, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas, a medida que la tecnología se va expandiendo, yo creo que realmente nos va a ir acercando
y nos va a ir permitiendo comunicar mejor este cambio cultural que yo creo que es tan importante. Yo creo que este walk the talk con tecnología es más fácil que sin tecnología. Y otra cosa muy importante, normalmente esto al primer nivel de la compañía, mira, justo me parece que aparece, justo el comentario que está escribiendo, que acaban de escribir es lo que iba a decir. Al nivel alto de la compañía, todos lo saben, todos lo conocen. Me pasa cuando hacemos los mapas de riesgo en las empresas. El directorio y la primera línea de gerencia, todos están súper involucrados. Ahora, ¿cuántos niveles para abajo se empieza a diluir ese concepto? Y entonces el tone at the middle que planteaba recién, y de ahí para abajo, el tone at the bottom. ¿Cómo hacemos para llevar ese cambio cultural que el directorio compró a todos los niveles de la organización? Bueno, es un desafío que empieza arriba, ¿no? Siempre cuando preguntamos a los compliance officers cuál es su obstáculo más grande interno, nos dicen lo mismo, nos dicen, ahí los de arriba, es el tone at the top que todos declaman que muchas veces falta. O quizás esté el tone at the top, pero no son capaces o no quieren transmitirlo hacia el medio, porque el tone at the top real para todos es lo que observan en su supervisor inmediato, al que ven todos los días, donde ven exactamente si es solamente una declamación en el código de conducta o es liderazgo con el que hacen lo que dicen que van a hacer, ¿no? Lo que vos llamaste el walk the talk. ¿Cómo hacer esto sin cambiar el entorno, sin cambiar la presión sobre el resultado? Me parece que es todo un desafío, ¿no? Yo te voy a decir, Matías, antes que sigamos, pero una cosa quiero decir. Si tuvieras el cambio cultural completamente instalado, probablemente el sistema, el modelo de compliance y de risk management pasaría a tener una importancia casi ínfima. ¿Se entiende? Porque prácticamente, dado que todas las personas de la organización hacen lo que tienen que hacer porque lo quieren hacer y porque están convencidos que esa es la manera de hacerlo, probablemente ya no sería necesario tener un sistema. ¿Se entiende? Sí. El sistema pasaría a ser herramental, pasaría a ser de comunicación, de información, pero no de gestión en la implementación, ¿no? O no de empujarte a implementar. Me parece eso es un muy buen punto. Y va de alguna forma con un comentario que veo acá de Inés que dice, creo que la inclusión de los riesgos reputacionales, legales y estratégicos ayudan a explicar a los accionistas el porqué, la importancia de la cultura. Y creo que va en la misma línea, ¿no es cierto? Sí. Acordate que uno puede pensar en tener ingresos de corto, ingresos de mediano, ingresos de largo. Un poco esta teoría de los 3 horizontes que propone McKinsey, que me parece una teoría muy acertada, ¿no? Vos podés pensar en un año horizonte 1, 5 o 7 años horizonte 2, 20 años horizonte 3. Sí. Puede ser que quieras favorecer el horizonte 1 por sobre el horizonte 3. Ahora, esa es una estrategia que tiene patas cortas. Sí, salvo para los accionistas que quieren la vida mañana, ¿no? Pero yo veo ciertos movimientos o cambios que son esperanzadoras, qué palabra difícil. Una es esta, otra es la revivida discusión sobre el propósito de la empresa que empezó el año pasado con este documento del Business Roundtable que firmaron no sé cuántos CEOs, donde ahora el debate es si esto fue por la galería o real. Yo creo que pasa lo mismo que pasa con muchas cosas, que primero cambian ciertas declamaciones y formalidades y después se dan cuenta que esto tiene que traducirse en cambios también más profundos.